Muy bien, hermanos. Muchas buenas noches. Hoy para más un encuentro de Teófilos con la grata satisfacción de contar con la presencia del Padre Erich, que va a nos traer mucha información, mucho conocimiento, siempre, como siempre, ¿no? Y yo pediría a la hermana Miriam que por favor saque su silencio y nos haga la oración inicial. Por favor, Miriam. Ok, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Virgencita mía, un día más hoy nos reunimos en este grupo tan bonito de teófilos para aprender más de tan interesante historia sobre el Viejo Testamento que hemos estado siguiendo y la verdad que nos ha alimentado mucho este conocimiento. Te pedimos, Señor, que terminemos y gracias al Padre hoy, Eric, que nos va a dar la charla. De todo corazón, Señor Jesús, danos tu bendición a todos los hogares que componemos este grupo. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Gracias por la bella oración. Y ya paso para el Padre Erich. Muchas gracias, Padre, por su apoyo, hombre. Muchas noches a todos nuevamente, qué alegría volver a juntarnos en torno a nuestras reflexiones bíblicas. Un tema del día de hoy en el marco de es la solemnidad de Pentecostés que se acerca este fin de semana. Creo que pues todo lo que hemos venido reflexionando en torno a las fiestas judías, nuestras reflexiones del Antiguo Testamento, el Pentateuco, creo que ya nos da un bagaje para ir entendiendo solemnidades que celebramos nosotros desde una óptica del Nuevo Testamento. Fe, eso enriquece nuestra fe, sí, sé nuestro bagaje de experiencia de Dios. Hoy vamos a reflexionar en torno, sin duda alguna, estamos viendo metas, están leyendo ustedes Isaías, y vamos a reflexionar en Pentecostés. Vamos a hacer una introducción breve sobre el profeta. Yo sé que ustedes ya reflexionaron sobre qué es un profeta. Vamos a hacer un eco un poco más sobre. Luego voy a reflexionar un poco sobre los falsos profetas para entender un poco el proceder del Espíritu, sobre todo en el Antiguo Testamento, algunos criterios internos y algunos criterios externos, ¿sí? Luego voy a profundizar un poco sobre la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento y posteriormente hacer una aplicación a nuestro día de hoy a partir de algunos extractos de una película que se llama Prueba de Fuego. He elegido algunos, podría decirlo así, esta película para. Entonces, así cerraríamos nuestra reflexión del día de hoy. En cuanto al profetismo, voy a ir centrándome quizá en Isaías, pero también me voy a abocar a varios profetas. El día de hoy sea profundo y pues nos poco siempre el proceder de Dios. Bueno, sin más dilación, vamos a adentrarnos pues a la temática del día de hoy. Los invito siempre pues anotar, siempre a tener inquietud, a tus preguntas al final de la charla. Para mí siempre va a ser un gusto poder compartir con lo poco o lo mucho que pueda hoy ofrecerles. Bueno, nos adentramos entonces a, a la temática. Bien, sé que ustedes han estado reflexionando sobre los profetas. Es por lo tanto el término más frecuente para referirse a los profetas, Naví. Veamos a alguien para un macro, por decirlo así, 18, 22, por favor, y con ello nos adentramos en materia. Y alguien que me ayude a buscar Jeremías 28,
9. Bueno, viendo aquí la diapositiva, quisiera hacerles una pregunta mientras que están buscando los compañeros ahí los textos bíblicos. De las citas que tengo aquí, la primera y la segunda, ¿cuál es la citación correcta en nuestra Iglesia Católica? Por si alguien ha verificado el error que coloqué en esta a propósito para que ustedes me puedan ilustrar. Ujú. Aí ¿Cuál nosotros, es la citación correcta? nosotros utilizamos dos puntos, padre, Sí, para separar ¿Mm? el capítulo de los versículos. Normalmente usa ¿Lo, los lo puntos. utilizamos o no lo utilizamos? Es que no escuché muy bien. Sí, no sé si es solamente para mí, yo creo que hay un tema del sonido. para mí también. Ok, sí está recortado. No sé, padre, incluso de repente Bueno, puede sacar. he apagado mi, que me dicen que tengo muy mala señal, entonces quizá ahora ya me escuchen. Sí, 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 está mejor. Ok, sí, he padre. apagado mi cámara. Vale. Entonces preguntaba, perdón, de acuerdo a las dos citas, ¿cuál es la correcta? Para mí la primera está correcta, padre. Para mí también. Correcto, exactamente. La de Ok, Deuteronomio. ok. En efecto, la Reina Valera es la que da los dos puntos como aparece en el segundo. Es una citación protestante. Nosotros citamos siempre con la coma, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿alguien ya tiene los textos bíblicos? La primera, lo lea por favor, Deuteronomio 18, 9, 22. ¿Nadie lo tiene? Ok, alguien lo está leyendo, pero 18, ¿qué número? 9 al 22. con... Ok. Yo lo tengo, si quieren lo puedo leer. Cuando hayas Por entrado favor, en... muchas gracias. Ok. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. ¿Hasta el 11? 22. Ah. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien con todo Yahvé, te portarás bien en todo en Yahvé. Se me pasó, se me puso un asterisco y no pude terminar el 13 bien. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé, tu Dios, te dio algo diferente. Yahvé hará que se levante para ti de medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Acuérdate de lo que pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. Tú dijiste, no puedo seguir más oyendo la voz de Yahvé, ni soportar este gran fuego, y si me quedo mirando, voy a morir. Entonces Yahvé me dijo, dicen bien, yo haré que se levante de medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mandé. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas.
Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. ¿Acaso preguntas, cómo vamos a saber de una palabra que una palabra no viene de Yahvé? Muchas Si algún... gracias por, Ok. perdón. Sí, muchas gracias, perdón. Perfecto. Este texto bíblico de Deuteronomio 18:9 nos ayuda de manera general a entender lo que es un nabí. En el tiempo de los profetas, e incluso en nuestro tiempo, existen unos falsos profetas que no se dedican al anuncio y la denuncia, sino que se dedican a otros elementos, a veces por temas particulares, por intenciones particulares y a veces también en contra de Dios por temas de tradición, por temas de poder. Y Deuteronomio 18:9 nos está diciendo qué es un profeta, en pocas palabras. ¿Qué es lo que dice Jeremías en cuanto a lo que es un nabí? ¿Alguien lo tiene? Sí, ya lo tengo. 28, por favor. Pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencias y saqueos. La palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Por eso decidí no recordar más a Yahvé ni hablar más en su nombre, pero sentía en mí algo así como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Muchas gracias. Lo cierto es que un profeta va en contracorriente, diría el Papa Francisco. Experimenta persecución, experimenta luchas, porque no solamente anuncia al Salvador, al Mesías, sino que denuncia las injusticias de su momento y por tanto es una persona perseguida, es una persona que hasta cierto punto quiere tirar la toalla, se da cuenta de su humanidad y su vulnerabilidad, pero hay un fuego, dice Jeremías, que lo impulsa y que lo anima a seguir anunciando. Entonces yo quiero que nos centremos de esa manera, por decirlo así, explicado de una manera muy, muy sencilla en cuanto a lo que es un Naví. ¿Por qué quiero profundizar en esto? Porque lo cierto es que para entender Pentecostés, no solamente desde el Antiguo Testamento, sino entenderlo ya desde el Nuevo Testamento, es importante entender el proceder del Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu era dado por Yahvé a personas concretas, a los profetas en concreto. ¿Cuál es la diferencia con el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, el Espíritu es para todos. El Espíritu, como tercera persona de la Trinidad, es para todos. O sea, ya no solamente es para las personas que anuncian y denuncian, ¿sí? Ya no solamente es para las personas que viven y que experimentan los oráculos del Señor. Tú vives en el Espíritu. Tú eres una hija y un hijo en el Espíritu. Tú has recibido el Espíritu, ¿sí? Para también anunciar y hacer discípulos. Entonces, partiendo de eso, veamos un poquito entonces la inspiración profética. En los profetas adquiere especial releve, así dice el Señor, esto me comunicó el Señor, esto me hizo ver el Señor, oráculo del Señor. Son fórmulas que se repiten hasta la saciedad en este bloque de libros, ¿sí? El espíritu que está en los profetas y que va inspirando. Bien, voy a ir un poco más rápido. Reflexionemos un poquito en los falsos profetas, que esto es lo que me interesa para luego hacer el análisis hermenéutico. Dos grupos, el de los profetas de divinidades extranjeras, como el de Baal, y el de los que pretenden hablar en nombre de Yahvé. Al primero lo encontramos especialmente en tiempos de Elías. El segundo fundamenta sus falsas promesas en una pretendida revelación del Dios verdadero. Por ejemplo, Edom Jacob indica 4 causas de la proliferación de los falsos profetas. Uno es el peso de la monarquía, que atrae en torno a ella personas dispuestas a defender sus intereses. ¿Sí? La monarquía, el poder, buscaba este tipo de personas que decían tener revelaciones, que se solían decir tener oráculos, para defender sus intereses particulares. Ahí empiezan a surgir, pues, falsos profetas que defendían intereses de la alta jerarquía.
Segundo, la importancia de las ideas antiguas, sin prestar atención a Dios ni los acontecimientos, ¿sí? Se basaban básicamente en la tradición, defendían los intereses particulares, pero también lo que existía en su momento como lo establecido, y este tipo de personas solía decir tener oráculos o inspiraciones divinas, cuando realmente lo que estaban haciendo era simplemente defender algunas ideas en concreto. Tercero, el deseo de triunfar y asegurarse una forma de vida, la búsqueda de poder. Eh, Esto también, todo lo que estamos diciendo acá hermenéuticamente lo podemos ver en nuestra realidad, ¿sí? Los falsos profetas. El deseo de agradar al pueblo y de no enfrentarse a él. ¿Mm? Lo cierto es que decíamos en el texto anterior que un profeta tiene que experimentar esas persecuciones y esas luchas que implica la moralidad de ser un profeta. Bien, criterios internos para definir al falso profeta. Este autor indica sobre todo un criterio, la inmoralidad. Un falso profeta vive en adulterio, borracheras, banalidades, mentira, impiedad, magia, sueños engañosos, optimismo, deseos de querer profetizar, no cumplimiento de sus profecías, ¿vale? La inmoralidad. Otros autores se han fijado más allá de la moralidad en 4 criterios. El modo de la revelación, es decir, el verdadero profeta excluye los métodos adivinatorios, incluyendo los sueños, las suertes, etcétera, que ustedes en sus lecturas se han dado cuenta muchísimo de esto. Segundo, la conciencia de haber sido enviado, de estar investido de una autoridad divina. Tercero, el criterio moral, como el autor que reflexionamos anteriormente. Y segundo, el espíritu. Ya es ahí donde yo me quiero detener, ¿sí? Un verdadero profeta tiene el espíritu. Es un elegido por Dios para anunciar, para denunciar. Y eso es importante en el Antiguo Testamento entenderlo. Bien, cumplimiento, incumplimiento de las profecías. Eso es un criterio que también otros autores colocan, y Deuteronomio 18:22 lo pone como criterio fundamental, ¿sí? Que no es alguien que está inventando, sino que es alguien realmente que está experimentando y que está viviendo esa revelación de Dios para su pueblo, y que se sabe instrumento de Dios para la misma. Hay algunos criterios externos también para definir al falso profeta. Este autor habla de 3 criterios: el criterio comunitario, ¿sí? El pueblo de Dios, en este caso Israel, la iglesia, ha canonizado a unos y a otros pues los ha rechazado. Obviamente los que hemos estado leyendo nuestro texto bíblico pues son profetas ya hasta cierto modo pues canonizados dentro del canon. Criterio de las contrariedades. ¿Esto qué quiere decir? Lo que decíamos anteriormente. Eh, Tienen oposición, tienen persecución, son insultados, son perseguidos. Algunos vivieron cárcel, otros mueren, porque lo cierto es que vivir según la moralidad y vivir según los criterios de Dios en ese momento, según el espíritu, ya podemos ir utilizando la palabra espíritu, llevaba algunas contrariedades con la moralidad de ese tiempo. Hay un criterio de intercesión. El verdadero profeta siempre va a interceder por el pueblo ante Dios. ¿Sí? Estos son signos de profetismo que nos pueden ayudar a distinguir a un verdadero profeta con un falso profeta. Bien, así rapidito, porque lo cierto es que quiero llegar a una parte muy interesante que he preparado para ustedes. Reflexionemos un poco sobre Pentecostés. Ustedes ya han venido reflexionando sobre Pentecostés, sobre las fiestas judías, y lo cierto es que ustedes ya tienen un bagaje súper interesante, o al menos eso considero yo, porque lo cierto es que las temáticas que hemos venido estudiando en Theophilus nos ayudan precisamente a entender las fiestas judías. Bien, Pentecostés viene del griego Pentecosté, eh, se refiere a los 50 días después de la Pascua judía, sobre todo pues la fiesta de las cosechas, o más conocido de las semanas. ¿Sí? Lo podemos ver o verificar, por ejemplo, como referencia en Levítico 23:15 o Deuteronomio 16:9, en donde después de esa, por decirlo así, ese acontecimiento importante
del sacrificio del cordero y de la salida, ¿sí? De Israel a Egipto, perdón, de Egipto a Israel, eh, se daba gracias por los frutos de la cosecha. Era una fiesta súper importante. La conmemoración de la promulgación de la ley de la Torá también era un espacio para ello. Se celebraba precisamente el tema de la ley de la Torá como un elemento determinante para la fe de ese momento, el tema de la ley. Aquí hay una resignificación de todo lo mismo a partir de Jesucristo que cumple y complementa todas estas fiestas judías. Ya no es la ley la que va direccionando tu vida de fe, sino el Espíritu. Es el Espíritu quien empieza a tomar la batuta. Ya no eres hijo de la ley, sino hijo del Espíritu, que vives en libertad. ¿Sí? Entonces, para mí esto es interesante porque lo cierto es que la fiesta de Pentecostés, que nos ayuda a recordar, sobre todo en este tiempo de la Pascua que estamos viviendo, a recordar que después de 50 días, los 50 días de la resurrección de Jesús, Jesús nos deja el Espíritu. Y esto me parece súper interesante que lo reflexionemos un poco más. Por ejemplo, veamos lo que nos dice este texto bíblico. Mientras que para Israel Pentecostés era la fiesta de la entrega de la ley en las tablas de piedra, para nosotros los cristianos es la fiesta de la venida del Espíritu Santo que escribe la ley de Dios en el corazón de los fieles, dando así cumplimiento a la promesa que había dicho Dios por boca del profeta. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Mm? Interesante, porque lo cierto es que ese espíritu que era para personas en concreto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es para todos y es el Espíritu quien nos ayuda a cada uno de nosotros a seguir dando frutos de nuestra fe en nuestra vida y en nuestra realidad, en nuestro espacio y tiempo. Es el Espíritu Santo quien continúa la misión salvífica de Dios de ir construyendo nuestro corazón, de ir sacando, diría el mismo profeta, ese corazón de piedra y colocar ese corazón, ¿sí? De amor, de carne, de espíritu. El Espíritu Santo y el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, al Espíritu Santo se lo relacionaba principalmente con el don de profecía, ¿sí? Como se los decía y se los vengo diciendo quizá en un lenguaje más sencillo. El Espíritu Santo se le consideraba que lo tenían las personas que eran elegidas profetas por Dios, ¿sí? Eran las personas que vivían según el Espíritu. En el libro de los Números se narra un episodio en el que Josué trata de impedir que unos jefes del pueblo profeticen y Moisés le contesta, ¿ya está celoso por mí? Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. ¿Mm? Entonces, este deseo de Moisés expresa la esperanza de que un día todo el pueblo de Dios recibirá el espíritu de profecía, es decir, el Espíritu Santo. Y eso se cumple a partir de Jesucristo, que nos deja el Espíritu Santo a todos nosotros. Vamos a reflexionar un poco más en este Espíritu Santo que todos tenemos en nuestra vida cristiana y lo haré a partir de una lectura hermenéutica. Veamos Isaías 44:3. Más tarde los profetas, transmitiendo las promesas de Dios a su pueblo, hablan con mayor claridad acerca del Espíritu Santo. Isaías, entre otras promesas sobre este tema, dice, voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes, le enviaré mi bendición. Ezequiel, por su parte, que es un texto que ustedes conocen, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor promete enviar su espíritu sobre todo su pueblo, como lo anhelaba Moisés, y asegura que el Espíritu Divino estará dentro de ellos y los transformará
para que cumplan los mandamientos de Dios. Otro profeta que habla con claridad del Espíritu Santo es Joel. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En algunas visiones es Joel. También aquí la acción del Espíritu Santo se relaciona con el don de profecía, pero se somete un derramamiento generalizado. Bien, ya los profetas están hablando del Espíritu Santo, que será un don para todos, pero los profetas no lo veían con claridad. El Espíritu Santo y la comunidad cristiana. Antes de su ascensión, que lo hemos celebrado precisamente este domingo al cielo, el Señor reiteró la promesa de enviar al Espíritu. Era lo que había prometido Dios desde los tiempos del Antiguo Testamento, como lo hemos visto con Moisés y con estos profetas que he resaltado. Y lo que Jesús explicó durante la última cena es: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Es así como surge, pues, las primeras comunidades cristianas, a la luz del Espíritu, que empieza a darles a ellos la fuerza para anunciar a Jesús resucitado. La promesa se cumple 10 días después de la ascensión, cuando todos los seguidores de Jesús están reunidos en oración en el día de Pentecostés. Pentecostés, como ya lo venía diciendo, era una festividad judía que conmemoraba el día en que Dios había dado su ley al pueblo de Israel en el Sinaí. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Desde entonces los cristianos celebramos ese día de Pentecostés, cuando se cumplió la promesa de Dios de enviar su Espíritu. Cristo ascendió al cielo, lo derramó sobre sus discípulos, el Espíritu que en tiempos de la antigua alianza se manifestaba solo en unos pocos escogidos y que durante el misterio terrenal de Jesús se concentraba en él como el Mesías. Ahora había sido derramado en abundancia para habitar en todos los seguidores de Cristo. He sido reiterativo en estos textos que he redactado para ustedes, cómo el Espíritu Santo, de manera dinámica en el Antiguo Testamento, va infundiendo a todos los hijos de Dios, a todas esas personas que creen en el resucitado. Y el resucitado, antes de su ascensión, nos dice que no estaremos solos, sino que nos dejará a su Espíritu, quien es el que nos va a enseñar a vivir según la verdad, a darnos cuenta de que ahora no actuamos según la ley, no actuamos según la norma, sino que actuamos según la libertad del Espíritu que habita en nuestros corazones y que nos enseña y que nos muestra el resucitado, y que ese resucitado, a partir de lo que hizo y lo que dijo, nos va mostrando el camino de la salvación, el camino de la verdad. Ya no estamos ciegos, ya no estamos con los ojos vendados. Ahora, con el Espíritu Santo, somos capaces de discernir y darnos cuenta qué es lo malo y qué es lo bueno. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Es el sagrario de nuestro corazón. Es eso que nos dice a nosotros en lo más profundo de nuestro corazón: por ahí no es. Oye, te estás equivocando, por ahí no es. El Espíritu Santo nos va guiando y nos va orientando para que vivamos según el resucitado. El resultado de esa gran efusión del Espíritu Santo es el surgimiento de la primera comunidad cristiana, como se nos narra en Hechos 2:41. Esa comunidad es la iglesia, que con el poder del Espíritu Santo se lanza de inmediato a la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Bien, nos hemos dado cuenta de manera dinámica desde el Antiguo Testamento con los profetas cómo es el actuar del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en los profetas, a la luz de estos personajes que hemos ido leyendo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios les ayuda a ellos a entender los oráculos de Dios, a anunciarlo y a denunciarlo. Y a partir del proceder del Espíritu Santo, nosotros nos podemos dar cuenta cuando un falso profeta está actuando por intenciones particulares y cuando
un profeta es realmente un elegido por Dios, un ungido por Dios, cuando el Espíritu Santo actúa con él y actúa según lo que hemos reflexionado anteriormente. Ahora, yo quisiera profundizar en este breve espacio que tengo antes de pasar a las preguntas, a que reflexionemos un poco en el Espíritu Santo y su proceder en el aquí y ahora. Lo cierto es que hablar del Espíritu Santo es entrar en un problema hermenéutico, porque no pueden, voy a encender mi cámara porque coloqué los datos, entonces voy a ver si ahora sí me logran ver eh, sin que se corte, y si se corta, pues me dicen para apagarlo. Eh, yo quisiera que reflexionemos en el Espíritu Santo a la luz de esta fiesta de Pentecostés, porque lo cierto es que en nuestra fe cristiana entramos en un problema hermenéutico. ¿Qué es el Espíritu Santo? Siempre se nos ha hablado del Espíritu Santo como con esta imagen que yo coloco acá, como una paloma, ¿m? Que al final de cuentas son símbolos que nos ayudan a entender al Espíritu Santo. El do, la ruach, eh, Claro. Se cortó un poco, padre. se cortó, pero ¿están viendo mi pantalla? Ahora sí, ahora sí. Sí, ok. No, su pantalla no, Entonces, a usted. Bueno, yo no veo la pantalla. Yo veo a usted. ok, quizá ahora ya. Perfecto. Eh, entonces, claro, reflexionar en el Espíritu Santo muchas veces es una cosa que nos lleva a un problema hermenéutico, definir el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo está actuando en tu vida ahora y probablemente tú no te estás dando cuenta. Probablemente tú estás esperando rayos de fuego o estás esperando, bueno, obviamente no, pero quizá exagero, pero lo cierto es que uno quisiera que el Espíritu Santo nos mostrara, sí, el proceder de Dios en nuestra vida. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo está actuando ahí en tu vida, ¿sí? A la luz de muchos instrumentos en el cual el Espíritu Santo se basa para que tú puedas sentir la huella de Dios en tu vida. ¿Mm? Veamos un poquito cómo procede el Espíritu Santo. Y quiero explicarlo a partir de los dones del Espíritu Santo que ustedes se la saben, ¿verdad? Entonces, estos 7 dones me van a ayudar a mí a entender un poquito lo que es el proceder del Espíritu Santo. Veamos un poquito. El don de la sabiduría. Gusto por lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios, el primero y mayor de los 7 dones, la sabiduría. ¿Qué fue lo que le pidió uno de los profetas al Señor? Le pidió el don de la sabiduría. ¿Sí? ¿Quién era? Bueno, Salomón. sé que están hablando, pero están apagados su micrófono. Me parece muy bien. Es Salomón, dice Rubens. Perfecto. Salomón. El don del entendimiento, ¿sí? Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Veámoslo en este pedazo de la película que nos puede ayudar a entenderlo mejor. Vamos ahora al don del consejo. Pónganle mucho cuidado. Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. ¿Mm? Escuchen el don del consejo. Vamos al don de la ciencia. Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Veamos un poco el tema del don. Veamos un poquito el temor de Dios. Espíritu contrito ante Dios, conscientes de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad. Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Muy bien. Nos hemos dado cuenta, entonces, a la luz de lo que hemos observado, de que en el Antiguo Testamento, a la luz de Pentecostés, que también, aparte de conmemorar todas esas fiestas de la siembra, también conmemoraba la ley, la Torá, como ese, podríamos decir, esa brújula que ayudaba a las personas a estar cerca de Dios, la ley, ¿sí?
en el Nuevo Testamento, a partir de Pentecostés, el envío del Paráclito, el Espíritu Santo, luego de la conmemoración de la resurrección del Señor, quien guía nuestra vida hacia Dios es el Espíritu. Y actúa como hemos visto en estos pedazos de la película, ¿sí? Ahí está el Espíritu Santo actuando. Es el Espíritu Santo que nos anima, que nos fortalece, que nos orienta, que nos constantemente está motivando nuestras dinámicas internas para que nos acerquemos a la gracia de Dios. Entonces, vamos a dejar por finalizado acá la parte de la explicación y le doy la palabra a ustedes para que también enriquezcan el espacio con sus acotaciones, sus preguntas, sus comentarios y lo que ustedes quieran. Gracias, Padre. Gracias de verdad. Algo novedoso ver una película que quizás algunos ya conocieron y es algo interesante. Incluso facilita demasiado el entendimiento ah, de, de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y algo, de verdad, algo que me gustó bastante. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer el Padre. Podemos aprovechar, pasamos un poquito, pero hay tiempo, aprovechar principalmente la disponibilidad acá del Padre. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación? Bueno, como pregunta no, pero sí fue una muy buen provecho. Como dice usted, la pequeña película en que nos muestra del Espíritu Santo, que son muy conocidos y que los entenderemos más con esta reflexión que hizo el Padre. La verdad que me gustó y muchas gracias al Padre. Te Me agradezco por tu faltó, acotación, Miriam. La intención era eso, intentar hacer un acercamiento hermenéutico a nuestro aquí y ahora, porque lo cierto es que una de las dificultades a la hora de hablar del Espíritu Santo es dejarlo como algo muy etéreo, algo muy arriba, ¿sí? Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo constantemente está actuando en nuestras vidas para que estemos cerca de Dios. Gracias por tu acotación. Perdón, Ángel, te doy la palabra. sí, no, nada, solamente que, wow, es duro, verdaderamente que en esa forma como se intuyó en este momento con esa película, se llama La Prueba de Fuego, ¿no? La película. En efecto, sí. Ok. Entonces, Ujú. es duro, verdaderamente. Es más, quiero pedir permiso para mostrarle esta conferencia a mis hijos y a mi mujer. Quiero hacerlo. Sí, no, quiero hacerlo, por Dios. Y la otra cosa que me faltó fue ver temor a Dios. Claro. Sí, no sé si fui yo el que me paralicé o fueron ustedes. Te No, creo que escuchamos, Ángel. ajá. No, creo que lo que me faltó fue ver el temor a Dios. Ah, Ya, ya. sí, yo, Está buena. Pues muy bien, Ángel, nada, gracias por tu acotación también. El material está ahí. Si pudiera pasárselos, pues también se los paso, pesa mucho. Estuve hoy por la tarde haciendo ese trabajo, realmente es algo pues para Muy bueno. ustedes. Eh, y pues nada, fue como, pues quizá la película, otras películas pueden ayudarnos un poco a entender el proceder del Espíritu Santo, pero la intención era eso, que a la luz de ese material audiovisual pudiésemos entender el proceder del Espíritu Santo aquí y ver los frutos que también va creando el Espíritu Santo en nosotros, ver la cosecha que crea en nosotros como esa fiesta judía que se celebraba también en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo va colocando los frutos y nosotros vamos celebrando también esa cosecha que el mismo Espíritu Santo va sembrando. Muy bien, Ángel, muchas gracias por tu Gracias. acotación. Padre, Bueno, tenía una pregunta. bueno, sí. Tenía una pregunta, Padre, si me permite.
Vemos siempre que los profetas hablavam contra las iniquidades, não? Contra a situação que viviam, denunciavam com coragem. Venimos depois os apóstolos que antes medrosos, ao momento de receber o Espírito Santo, se lançaram e hicieron de todo para levar a boa nova. Sí, incluso como hoy dice San Pablo en la primera palabra, en la primera lectura de hoy, mi vida no vale nada, ¿no? Lo que yo quiero es llegar a la meta, ¿no? Yo quiero es cumplir mi mandato. Y hoy, ¿qué vemos, no? O sea, antes, ah, como usted dijo, y bien le llamó la atención, algo que de verdad no tenía todavía conectado, ¿no? O sea, antes el Espíritu Santo era algo exclusivo de algunas personas. Hoy nosotros todos tenemos el Espíritu Santo, o sea, somos bendecidos, es una belleza, pero parece que estamos dormidos, ¿no? Parece que el Espíritu Santo nuestro está ahí dormido. ¿Qué me cuentas de esta percepción, padre? Sí, ese es el colofón del asunto, Rubens. Ese es el colofón del asunto porque somos privilegiados, somos coherederos y tenemos al Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿m? Que nos acompaña. Somos otros Cristos cuando actuamos según el Espíritu y cuando somos hijos según el Espíritu. Y hay personas que nos transmiten eso. Ustedes conocen personas que cuando ustedes dicen, uff, esa persona actúa según el Espíritu. Y lo cierto es que todo lo tenemos. Pero esa es nuestra tarea y ese es nuestro reto de día a día, poder transmitir el espíritu que está en nuestros corazones. Generalmente cuando nosotros oramos, eh, pues es algo hipotético, algo muy subjetivo. Generalmente nosotros dijimos a Padre o Dios o Hijo o amigo. Muy pocas veces nos dirigimos al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso los grandes místicos, antes de iniciar oración, invocan el Espíritu Santo, porque es invocar la presencia de Dios en nuestro aquí y ahora. Ese Dios que no nos abandona, ese Dios que está con nosotros, que es más íntimo que nuestra propia intimidad, dice San Agustín. Por eso San Agustín no se equivoca, por eso San Agustín es un maestro de la interioridad, porque él se dio cuenta que el Espíritu Santo habita entre nosotros. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón, que es el que le quitó ese corazón de piedra y le dio ese corazón de carne. Y por eso él dice, tarde te amé, hermosura tan antigua, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. ¿Mm? Hermoso, hermoso, porque lo Sí. cierto es que eh, eso es esa es nuestra fe, eso es lo que somos. Y es por eso que en lo más profundo de nuestro corazón el ser humano siempre va a tener una inclinación a lo trascendente, a lo espiritual, a esa búsqueda, a esas ganas de intentar saciar, de responder preguntas tan trascendentes y existenciales, porque lo cierto es que somos también hijos del Espíritu. Entonces, me parece interesante. Por ejemplo, hoy día, en los últimos estudios que he estado haciendo, ya no se habla tanto de inteligencias múltiples, sino se habla de inteligencia espiritual. ¿M? Es decir, que somos seres espirituales, que tenemos dimensión espiritual, y por eso mucha gente anda buscando cómo saciar esa dimensión trascendente y espiritual con las espiritualidades New Age, por ejemplo, buscando medios, cosas que les ayuden a experimentar y a deducir el futuro. ¿Qué hacían los profetas? Nos hablaban del futuro por medio de diferentes cosas, por medio de la creación, por medio de los sueños, por medio de los oráculos. El ser humano desea eso. ¿Cuántos de nosotros no quisiera? Yo quisiera saber qué es de mí en 5 años, si seguiré aquí en la parroquia de San Lucas o estaré en Guatemala o estaré, pero lo cierto es que actuamos según el Espíritu y según el Espíritu, pues lo más hermoso es poder eh, dejarnos rebosar en el Espíritu como ese hijo con su padre.
Entonces, ese es el colofón del asunto, que somos hijos del Espíritu, que tenemos al Espíritu, que tenemos a Dios y que ese es el reto. Es un don de Dios de todos los días, pero también es un reto de todos los días. Muy bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna acotación? Solamente digo que hay que aprender a ejercitarlo. Exactamente. Sí, por sus obras los conocerá, dice Jesús, sin duda alguna. Por sus obras nos conocerá. Ujú. Muy Bien, bien. gracias Padre, gracias de verdad por tanto conocimiento y por tan bella charla que nos trae. Nos resta pedirte más una cosita, que nos dé su bendición, por favor. Claro que sí, sin antes, pues, mi saludo fraterno para todos ustedes. Me alegra verles, me alegra verlos perseverar, no desistan en este estudio bíblico. Deseo de corazón que estas fiestas de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, el sábado y la misa dominical, pues ahora lo vivan con mucha fuerza, con mucha convicción, sabiendo de que el Espíritu Santo se hace presente en sus vidas. Una manera de poder descubrir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es abrirnos a la gratitud. Cuando nosotros nos abrimos a la gratitud, tenemos ese acceso a darnos cuenta de que el Señor está actuando en nuestras vidas, a darnos cuenta de las huellas de Dios en nuestras vidas. Seamos agradecidos. Por eso la acción de gracias, que es la Eucaristía en su máximo esplendor, nos ayuda precisamente a darnos cuenta de que el Jesús está presente en medio de nosotros. Voy a darles mi bendición, deseando que pues puedan descansar en este pues casi inicio de semana y que el Espíritu los siga acompañando. Amén. El Señor esté con ustedes. Y contigo. Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y habita en cada uno de ustedes. Amén. 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 Que Muchas tengan una gracias, muy buena Padre. noche. Estamos en Muchas comunicación y gracias, cualquier cosa Padre. estoy siempre para servirles. Gracias, Cuídense, gracias. descansen. Muchas Gracias, gracias. Padre. Que Un Dios abrazo. lo bendiga y que el Bendiciones. Espíritu lo llene. Muchas Amén. gracias. Chao, chao. Muchas Descansen. gracias.